Buenos días, mis amados hermanos y amigos. En esta mañana damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Y hoy queremos compartir un pasaje en la Escritura, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículo 9 y 10. Y dice la palabra de nuestro Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Amado hermano y amigo, yo te invito en esta hora que oremos a Dios. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por su amor que es grande para con todos. Gracias, mi Dios, por lo que Jesús hizo en la cruz, al dar su vida por toda la humanidad, cargando el pecado de todos nosotros. Gracias, mi Dios. Espíritu Santo, ven a hablar a nuestra vida, ven a hablar a nuestro corazón de lo que dicen las Escrituras, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis amados hermanos y amigos, dice la palabra del Señor, que cuando el Señor expiró, cuando Él entregó su Espíritu al Padre, dice la Escritura que hubo un grande terremoto, que las piedras se rompieron. Estaba ahí el centurión, y dice que él pudo decir y exclamar: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La palabra de Dios nos enseña en los evangelios que habían ahí varias mujeres. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacob. Dice la Escritura que se hizo de noche. Ya haciéndose de noche, dice la Escritura que vino un hombre llamado José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Los evangelios narran que era un miembro noble del concilio de Judea. Este hombre también esperaba el reino de Dios. Era un varón justo. Y dice la Escritura que también era un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús. Otros evangelios narran que él creía en Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos. Dice la Escritura que él fue a presentarse esa noche ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Otros evangelios narran que también vino con él un hombre llamado Nicodemo. Este hombre había tenido un diálogo con Jesús anteriormente y creyó en Jesús. Dice la Escritura que ellos fueron a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato. En un evangelio narra que Pilato quiso asegurarse y le dijo al centurión que si Jesús realmente había muerto. Y el centurión daba testimonio que Jesús había muerto. Entonces Pilato ordenó entregar el cuerpo de Jesús a aquel hombre llamado José de Arimatea. Dice que lo tomó, tenía una sábana limpia y lo llevó a aquel sepulcro nuevo. Era un sepulcro nuevo que le pertenecía a José, aquel hombre rico. Y dice la Escritura que también Nicodemo le acompañaba. Y Nicodemo llevaba compuestos de mirra, llevaba también y de aloes. Y también dice la Escritura que le envolvieron con lienzos, con especies aromáticas, pues así, según era la costumbre de sepultar entre los judíos. Al estar aquellos hombres poniendo el cuerpo de Jesús en aquel sepulcro, en el cual nunca habían puesto a alguien ahí, era un sepulcro nuevo que le pertenecía a José de Arimatea. Dice la Escritura que también ahí estaban María Magdalena y María la madre de Jacob. Estaban ahí sentadas a un lado, viendo dónde ponían a su Señor. Dice la Escritura que cuando ellos se fueron, que al día siguiente, dice la palabra del Señor que estaban ahí, venía el sábado, el día de reposo. Y dice la Escritura que entonces el día siguiente vinieron principales sacerdotes. Fueron los principales sacerdotes y se reunieron con Pilato para pedirle una petición y decirle: oye Pilato, estamos recordando que aquel engañador llamado Jesús, cuando él aún vivía, él dijo: al tercer día resucitaré. Y dice la Escritura que aquellos principales sacerdotes y aquellos ancianos vinieron a pedir eso a Pilato. Y Pilato les contesta la petición diciendo: está bien, vamos a poner una guarda.
para que esté ahí al pendiente. Está al pendiente del sepulcro. Y de aquellos principales decían: no vaya a ser, Pilato, que vengan sus discípulos en la noche y roben el cuerpo de Jesús, y vaya a ser un problema más que el primero cuando él vivía. Después van a decir que él resucitó. Y dice la Escritura, mis amados hermanos y amigos, que así lo hizo Pilato. Mandó una guarda de 4 soldados. Dice que ellos fueron a aquel sepulcro donde Jesús había sido puesto. La Escritura dice en los evangelios que el hombre llamado José de Arimatea puso una gran piedra sobre aquel sepulcro. Rodó una gran piedra sobre aquel sepulcro. Y cuando llegaron aquellos soldados, aquella guarda que Pilato había enviado para asegurar el cuerpo de Jesús, dice la palabra que ellos sellaron aquella piedra que estaba a la entrada de aquel sepulcro. La sellaron, algunos escritores dicen que con arcilla, y la arcilla era muy usada en aquel tiempo por los alfareros. La sellaron alrededor y pusieron unas cuerdas como sello de Roma, para que nadie pudiera mover aquella piedra tan grande. Dice la Escritura que al día siguiente, muy de mañana, un domingo, muy temprano, las mujeres María Magdalena y María, la madre de Jacob, fueron al lugar para ver el sepulcro. Y dice la Escritura que cuando ellas iban llegando, algunos evangelios narran que cuando ellas iban por el camino, decían: ¿quién nos ayudará a remover aquella piedra? Y dice la Escritura que cuando ellas llegaron, estaban aquellos soldados en aquel lugar, y de repente dice la Escritura que vino como un relámpago del cielo, y un ángel descendió del cielo y removió aquella piedra tan grande que estaba en el sepulcro y se sentó sobre ella. La palabra del Señor narra ahí en el Evangelio según San Mateo que aquellos soldados se espantaron, temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Mas dice la Escritura que aquel ángel les dijo a aquellas mujeres que no tuvieran miedo, que ellas habían venido, yo sé que han venido a buscar a Jesús, el que fue crucificado, pero les doy nuevas. Él no está aquí, como Él os dijo. Él ha resucitado. Y dice la Escritura que aquel ángel, al darle la noticia que Jesús había resucitado de entre los muertos, le dijo: vean donde pusieron a su Señor, compruébenlo ustedes. La Escritura dice que ellas se metieron al sepulcro y no vieron nada más que los puros lienzos ahí en aquel sepulcro. Y dice la palabra que se llenaron de temor. Y dice la Escritura que el ángel les encargó algo, diciendo: vayan y digan a sus discípulos que el Señor ha resucitado de entre los muertos, como Él les había dicho que era necesario que el Hijo de Dios cayera en manos de hombres pecadores y que el tercer día iba a resucitar. Vayan y díganle a los discípulos la buena nueva, que el Señor Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y dice la palabra del Señor que aquellas mujeres, María Magdalena y María, la madre de Jacob, salieron corriendo con temor, pero también, mis amados hermanos y amigos, con gran gozo de que el Señor había resucitado. Dice la Escritura que mientras ellas iban por el camino corriendo, dice la palabra del Señor que Jesús les salió a su encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, dice que abrazaron los pies de Jesús y le adoraron. Gloria a Dios. Dice la Escritura que Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Este pasaje me recuerda, amigos y amados hermanos, cuando Jesús, antes de ir a Getsemaní, el Señor Jesús les dijo que se iban a escandalizar cuando Él fuera entregado. Pedro fue uno de los que dijo: yo no me escandalizaré, Señor. Y los demás también dijeron lo mismo. Y Jesús les dijo: se van a escandalizar, pero al tercer día voy a resucitar. Se estaba cumpliendo esta palabra donde Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, ahí me verán. Así que se les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día y lo iban a ver allá en Galilea. Dice la Escritura que mientras estas mujeres
iban corriendo para dar las buenas nuevas a los discípulos, dice la Escritura que también se levantaron aquellos soldados que habían estado en el sepulcro y fueron a la ciudad para decir a los principales sacerdotes las cosas que habían acontecido, que había sucedido un terremoto, que alguien había descendido del cielo y que ellos se habían llenado de temor y que había removido la piedra, aquel ser que había bajado del cielo como un relámpago. La palabra de Dios dice que su aspecto era como un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve, y ahí estaban aquellos soldados, aquellos 4 soldados estaban dando testimonio de que la piedra había sido removida. Dice la palabra del Señor que hicieron una junta ante el concilio de los principales sacerdotes y de los ancianos, y convinieron con estos 4 soldados que estaban ahí encargados de cuidar el cuerpo de Jesús, que ellos mintieran y que ellos dijeran que habían venido sus discípulos a la noche y habían robado el cuerpo del Señor Jesús. La palabra de Dios dice, por esta gran mentira que estos soldados iban a decir, les dieron una fuerte cantidad de dinero, y así lo llevaron. Mas dice la palabra del Señor que cuando aquellas mujeres llegaron con los discípulos a dar la buena noticia de que Jesús había resucitado, dice la palabra de Dios que se fueron e hicieron caso y se fueron a Galilea, y ahí encontraron a Jesús. Dice la Escritura, nos narra que cuando le vieron a Jesús, dice la Escritura que le adoraron también sus discípulos. Le adoraron, y dice, pero algunos dudaban. Esto me recuerda, amado hermano y amiga, acerca, y amigos, de cuando Jesús, dice la Escritura, narra en los evangelios que se les presentó diferentes veces a sus discípulos. En una ocasión estaban todos reunidos, tristes y llorando, y dice la Escritura, estaban todos menos Tomás. Y Jesús entra en aquella casa donde estaban encerrados, y les dijo, paz a vosotros. ¡Qué maravilloso! Dios conoce nuestro corazón, nuestro sentir, y Jesús llega y le dice, paz a vosotros. Y dice la Escritura que ahí no estaba Tomás. Pasaron 8 días y después estaban igual encerrados, pero en esa ocasión sí estaba Tomás, narra el Evangelio. Y dice la Escritura que cuando Jesús llegó diciendo, paz a vosotros, le hizo un llamado a Tomás, aquel que no había creído. Tomás había dicho, yo no creeré, le dijo a sus discípulos, hasta que no meta mi dedo sobre sus orificios de sus manos, hasta que no meta mi mano sobre su costado. Y dice la Escritura que Jesús le hace un llamado especial a Tomás, y le dice, Tomás, ven Tomás, mete tu dedo sobre mis llagas, sobre mis manos, ven y pon tu mano sobre mi costado. Jesús le dice, bienaventurado los que creyeron sin ver. Más bienaventurado es aquel que creyó sin ver que aquel que tuvo que ver para creer. Dice la palabra que entonces Tomás dijo, Señor y Dios mío. Jesús le dijo, porque me vistes, has creído. Pero más bienaventurado, amado hermano y amigo que estás ahí en casa, son aquellos que creyeron sin ver que aquel que tuvo que ver para creer. Hoy domingo celebramos la resurrección de Jesús, la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Cristo vive, gloria a nuestro Dios. La palabra del Señor nos enseña, amado hermano y amigo, ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, palabras del apóstol Pablo, dijo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Amado hermano y amigo, si Cristo, dice Pablo, no resucitó, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado, dice Pablo, y te digo yo, amado hermano y amigo, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. La palabra de Dios enseña, porque así como en Adán, aquel primer hombre que Dios creó sobre la tierra llamado Adán, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por eso Jesús en una ocasión le dijo a Marta
la hermana de Lázaro, cuando Lázaro había muerto, le dijo Jesús que Él era la resurrección. Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y amado hermano, amigo, tú que estás ahí en casa, yo quiero decirte que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por nuestros pecados, por mis pecados, por tus pecados, que fue sepultado y el tercer día resucitó de entre los muertos para darte vida a ti, para darme vida a mí, para darnos vida eterna. El Señor nos ofrece vida eterna. El Señor te ama. Amigo, amiga, tú que estás ahí en casa, Jesús te ama y dio su vida por amor a ti y por amor a mí. En esta hora yo te invito a que reflexionemos en estos días, y no solamente en Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida, que Jesús vive. Que Jesús vive y está a la diestra de nuestro Dios Padre, a su derecha. Dice la Escritura que Jesús les dijo cuando le adoraron, y aunque algunos dudaban, dice la palabra del Señor, que Jesús les dijo y se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Puedo perdonar pecados. Morí por ustedes en la cruz. Me sepultaron y resucité de entre los muertos al tercer día. Entonces Jesús da un mandato y les dice: por tanto, le dice a sus discípulos allá en Galilea: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amigo, amiga, el Señor está aquí. El Señor está ahí donde tú estás. El Señor nos contempla porque Él vive, porque Él resucitó de entre los muertos y nos ama. Ahora quisiera también compartirte algo muy importante. Tú que no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, o tú que has conocido a Jesús y tal vez te has desanimado y le has dado la espalda, quiero decirte que Él te ama. Y la palabra del Señor nos enseña que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, que Él viene por los suyos. Dice la Escritura ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, tú y yo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice la Escritura: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo te alento en esta hora, mi amigo, mi hermano, con esta Escritura. Esta palabra que fue inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, para guiarnos en toda justicia. Por eso Jesús un día dijo: yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Yo te invito en esta hora que inclines tu rostro y puedas venir delante de Dios. Él te va a escuchar. Yo te invito a que tú abras tu boca. Y si hay que ponerse a cuentas con el Señor, hay que ponerse a cuentas. Hay que renovar los votos con el Señor. Hay que volverse a Dios. Hoy en este tiempo que estamos viviendo un tiempo difícil de pandemia, donde hay un virus a nivel mundial que está afectando a mucha gente, quiero decirte que Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Él pone una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él te puede dar la paz que tú necesitas. Él puede dar la paz al mundo que el mundo necesita. Solamente hay que venir a Él. Yo te invito en esta hora que cierres tus ojos y ores conmigo. Mi Dios y Padre, gracias te doy en esta hora por tu grande amor, por la obra que Jesús hizo en la cruz, una obra perfecta, un justo por los injustos. Señor Jesús, gracias, porque tú moriste en la cruz por mis pecados. En esta hora, yo reconozco que soy pecador. Yo te pido que perdones todos mis pecados. Yo confieso con mi boca que tú eres el Señor, y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos para que yo sea salvo. Señor Jesús, entra a mi corazón, toma mi corazón
y sé tú el Rey y Señor de mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a seguir a Jesús y a esperarlo cuando Él venga. Gloria al Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano y amigo, que el Señor te bendiga en esta hora a ti y a toda tu familia. Y recuerda, Jesucristo viene pronto. Jesucristo vive y reina por toda la eternidad. Hasta luego. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.